Hola queridos amigos, estamos ya en el tercer audio de este tema tan importante que son las ideas irracionales. Seguimos aprendiendo porque, bueno, lo que buscamos en fin es tratar de quitarle todo lo que sea tensión a nuestra vida, todo lo que sea eh, algo que nos produzca alguna sensación mala, porque bueno, por eso se forman las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, en este tercer audio vamos a hablar de otra manera de detectar estos pensamientos irracionales. Recapitulemos, ¿no? En el primer audio dijimos que los pensamientos irracionales tienen dos características y es que son pensamientos automáticos, es decir, yo no hago nada para que vengan a mi cabeza. Y número dos, estos pensamientos son negativos. Dijimos también de que de 10 pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, 9 son automáticos y negativos y por tanto son irracionales, ¿correcto? Luego hablamos de que el pensamiento irracional, una manera de detectarlo, es que no puede sustentarse por sí solo, es decir, no tiene una estructura en la cual apoyarse, no es lógico de por hecho, ¿no? Luego también dijimos que existe una idea racional también y hablamos de la manera de detectarla, que es la ley del merecimiento universal, en la cual nosotros pensamos de que ciertas fuerzas ocultas en el universo conspiran para recompensarnos o castigarnos por las cosas que hacemos, ¿no? Y por lo cual eso es imposible de probar, perdón, por lo menos de forma lógica y racional, sí aplicando la fe, pero hablamos que si nosotros hacemos cosas en la vida debemos hacerlas por principios, por convencimiento, por amor, pero no esperando una recompensa o un castigo por estas cosas. Muy bien. En esta tercera parte, lo que vamos a hablar es acerca de otra característica que tienen las ideas irracionales y por la cual nosotros la podemos sujetar a cierta prueba para saber y darnos cuenta si lo que estamos pensando es irracional, ¿correcto? Eh, hay tres maneras de pensar. En algún momento vamos a hablar de ello, ¿no? Hay tres maneras de pensar que definen mucho al ser humano. Una es la forma de pensar dogmática, que es la forma de pensar cerrada, ¿no? Donde yo me concentro simplemente en una creencia y de esa creencia yo no salgo, no estoy dispuesto a negociar, así me demuestren que puedo estar equivocado, ¿no? Esa es una forma de pensar. La otra forma de pensar es la forma de pensar líquida o la forma de pensar ociosa, que es la que las personas no quieren involucrarse en ningún tipo de bando de nada en la vida, ¿no? No quieren tomar partido, no les gusta analizar, no les gusta pensar, ¿sí? No les gusta concentrarse, para ellos siempre está todo bien y viven como su filosofía de vida es como el avestruz, ¿no? Que lo que hace es esconder la cabeza en la tierra, ¿correcto? Y la tercera forma de pensar, que es la ideal, es la manera flexible, ¿correcto? Que es la manera flexible, es justamente la que vamos a conversar ahora porque tiene que ver con una manera de detectar lo que son las ideas irracionales, ¿correcto? En este punto lo que vamos a hablar es que las ideas irracionales, por lo general, las ideas irracionales son dogmáticas, son cerradas. ¿Qué significa? Significa que una idea irracional es cuando nosotros nos concentramos en tener cierta razón o nos concentramos que en lo que nosotros estamos pensando es lo correcto, es lo sabio y es la única verdad que existe. ¿Correcto? Entonces, cuando las personas tratan de conversar con nosotros, tratan de dialogar con nosotros, tratan de demostrarnos que nosotros quizás estamos cerrados en nuestra forma de pensar, nosotros nos cerramos
nos ofendemos y nos volvemos agresivos, ¿correcto? ¿Por qué es esto? Bueno, tiene mucho que ver con nuestra niñez, ¿no? Con el tipo de crianza que hemos tenido, con el tipo de educación que hemos tenido, ¿no? Y quizás si crecimos en un lugar donde las cosas se hacían porque se tenían que hacer, cuando crecimos en un lugar donde había que obedecer porque había que obedecer, no digo que cuando uno es niño no debe obedecer, ¿no? Pero a veces nos hemos criado y hemos crecido pensando de una manera dogmática, ¿no? Es decir, ¿qué sería una manera dogmática? Sería hacer las cosas porque sí, no porque hay una explicación. Es decir, hacer las cosas porque sí, porque simplemente alguien las dice. Y punto. Y eso es una idea irracional. Es decir, no significa que nosotros vamos a ser personas rebeldes. No significa que nosotros vamos a ser personas que siempre vamos a estar cuestionando, perdón, a los demás y a las autoridades o a quien sea y vamos a estar haciéndole la contra. Pero sí una idea irracional es decir que sí a todo y es obedecer a ojos cerrados todo, ¿correcto? Y simplemente hacerlo porque nosotros deseamos ser aceptados en un círculo por nuestra baja autoestima, ¿no? Esto pasa muchas veces en las iglesias, no todas, obvio, y no con todas las personas. Pasan las organizaciones políticas, pasa en cualquier tipo de organización donde hay muchas personas y donde hay un líder, ¿no? Entonces se suele obedecer, se suele hacer, se suele accionar, se suele pensar simplemente porque nos ordenan y porque nos dicen que eso está correcto. ¿Sí? Entonces, esa es una forma irracional de pensar. Es una manera irracional de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a cuestionarnos y debemos aprender a buscar un sustento en las cosas que hacemos o en las cosas que nos dicen, ¿correcto? A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Eh, a ver, pasa mucho a veces con las creencias religiosas, ¿no? Es decir, muchas veces se cree, perdón, no es que yo tenga, no estoy hablando en absoluto en contra de las personas que profesan una creencia, todo lo contrario, porque yo sí me considero sí una persona creyente, ¿no? Una persona cristiana. Solamente que muchas veces en algunas religiones simplemente se defiende una idea que no tiene sustento, que no se puede sustentar. Y la manera de pensar racional es una manera flexible. ¿Qué quiere decir? Que una de las formas correctas para pensar es que nosotros debemos ser flexibles en qué, en que si alguien puede demostrarnos que nosotros quizás no tenemos la razón, no cerrarnos en eso, ¿correcto? No ser dogmáticos, no ser cerrados, no ser apasionados por algo que ni siquiera lo podemos sustentar. Es decir, vamos a imaginarnos, las tradiciones es un pensamiento, perdón, las tradiciones son irracionales. ¿Por qué? Simplemente porque son tradiciones, porque son irracionales. ¿Por qué? Porque se hacen, ¿por qué se hacen? Se hacen porque alguien las hacía antes que nosotros. Y nosotros las volvemos a hacer y seguimos haciendo esas tradiciones. ¿Pero por qué las hacemos? ¿Hay alguna razón para hacerlas? No, no hay ni una razón básica, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, lo que es el conejo de Pascua, ¿no? El famoso conejo de Pascua. ¿Por qué hacemos el conejo de Pascua, ¿no? Se compra para ciertas fechas del año en el mundo cristiano, se compra el conejo de Pascua, ¿no? Y se compra ese conejo de chocolate y se come, ¿correcto? O en otras fechas también hay tradiciones, ¿no? Un ejemplo, el cumpleaños de 15 que se suele hacer en algunos países, ¿no? O el bar mitzvah, que es la tradición que se practica
en la religión judía cuando los jóvenes cumplen 15 años. Son tradiciones. ¿Y qué estoy diciendo yo? Que no se practiquen. Yo no estoy diciendo que no se practiquen. Yo lo que estoy diciendo es simplemente que nosotros debemos comenzar a plantearnos que la forma correcta de pensar debe ser una forma flexible. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros debemos aprender a pensar y debemos aprender a actuar no porque los demás hacen cosas y nosotros vamos a imitarlas. ¿Correcto? Nosotros tenemos que tener el tipo de pensamiento flexible. ¿Qué significa el tipo de pensamiento, perdón, el tipo de pensamiento flexible? Lo que significa es que yo debo estar abierto a algún diálogo. En las cosas que pienso, yo no debo ser cerrado, yo no debo ser dogmático, porque no hay peor cosa que el dogma, ¿no? Que ser cerrado en algo, ¿no? O sea, yo me cierro y no contemplo la idea de poder estar equivocado en nada. Y esa es una forma muy irracional de pensar. Y les digo, queridos amigos, de paso, a quienes tienen hijos adolescentes, jamás te cierres con un adolescente porque lo único que vas a hacer es espantarlo de tu vida, que se vaya de tu casa. Por eso muchos jóvenes lo único que quieren hacer es irse de la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo a ellos se les exige que obedezcan leyes por dogma. Y cuando ellos tratan de entrar en un diálogo flexible, es decir, mira papá, ¿por qué me estás pidiendo esto? Y el padre simplemente dice, ¿sabes qué? Te lo pido porque yo mantengo la casa y te doy de comer. Y esa es una manera dogmática de actuar. Yo no quiero decir de que en una casa no debe haber leyes, no debe haber normas, yo creo que sí, que las debe haber. Correcto. Pero sí nosotros debemos evitar, queridos amigos, esta manera de pensar tan dañina que nos ha afectado a nosotros y muchas veces afecta a las demás personas que están con nosotros o que están por debajo de nosotros, que están a nuestro cuidado y a nuestra responsabilidad. Entonces, en este audio, para terminar, lo que hemos aprendido es que una de las ideas irracionales o una forma de pensar irracionalmente es pensar de forma dogmática, pensar de forma cerrada, defender una idea o una causa, pero sin siquiera saber la razón, ¿correcto? El pensamiento irracional dogmático se caracteriza también por, además de ser cerrado, cuando se trata o se le trata a la persona de cambiar ese pensamiento, la persona se cierra aún más y se pone agresiva. Correcto. Y ser agresivo, dijimos en el audio de la autoestima, que no está bien, que denota una baja autoestima. Entonces, queridos amigos, en este audio tratemos de aprender a ser flexibles, tratemos de aplicar lo que aprendimos en este audio para no ser personas cerradas y dejar de hacer cosas por hacer, porque las otras personas las hacen, o porque tenemos baja autoestima y queremos ser aceptados en ciertos grupos, y nos ponemos a hacer cosas y imitar cosas de los demás, porque eso es algo muy, pero muy irracional. Espero que este audio les haya servido, les haya gustado, les envío muchas bendiciones, les recuerdo, todo se puede en la vida, no hay que desanimarse, hay que seguir adelante, luchando con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor. Muchas bendiciones y a no perder la fe que seguimos hacia adelante. Muchas gracias.